Si tú no sabes si aquello está bien o está mal, mira los ojos del animal, ¿no? Volvemos a aquella pregunta que me hacías sobre la comunicación. Tú mira a los ojos que el animal te va a decir cómo está. Y de hecho lo he probado con mis sobrinas en el zoológico y realmente funciona, porque los niños son súper sensibles y son un poco como los animales, ¿no? Que hablan sin tener un vocabulario. Entonces, si miras los ojos del animal, vas a saber si ese animal está bien o está mal. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, hoy en este podcast nos seguimos reuniendo alrededor del fuego para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. ¿Quieres unirte a nuestra hoguera? Pues entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. El turismo tiene su cara y su cruz en todos los ámbitos y cuando involucramos a animales la evidencia es clara. Cuando lo primero en que se piensa es su bienestar, cuando se gestiona por personas expertas y el lucro económico no se lleva por delante todo lo demás, entonces nos solemos encontrar con iniciativas estupendas para aproximarnos un poquito más al mundo animal. El problema viene cuando todo esto se empieza a resquebrajar y lo más importante, no nos damos cuenta y sin querer participamos en actividades que les causan dolor y sufrimiento. Así que para que esto no nos pase, vamos a hablar hoy con tres voces expertas que trabajan en FADA, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, ya que desde el área de turismo responsable trabajan justo en esto, en exponer todas estas problemáticas, ofrecer alternativas éticas y apoyar el trabajo de santuarios y centros de rescate reales. Con nosotras hoy en el podcast de Hacia lo Salvaje, por lo tanto, tenemos a Alodia, que se dedica al asesoramiento de animales abandonados o maltratados y gestionar rescates. Bienvenida, Alodia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. También tenemos a Andrea, que es compañera de Alodia, es la coordinadora del área de animales salvajes y utilizados para el consumo. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos aquí a todas. Y por último, también tenemos a Laura, que es la especialista en rescate y rehabilitación de équidos y responsable de la gestión de estos en FADA. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos y por dar voz a los animales una vez más. Lo que pasa que la tarea de abordar el turismo con animales responsable da para años de podcast, así que he decidido centrar el episodio, a ver qué os parece, en caballos en España, porque las rutas ecuestres están pues por todas partes, en los camellos en Marruecos, ya que fuera de Europa quizás sea uno de esos destinos, ¿no?, que aquí en España solemos elegir como favoritos. Y también los safaris en Tanzania, porque bueno, ya me lo diréis, pero creo que es uno de los mejores ejemplos, ¿no?, que podemos poner de turismo responsable. Y bueno, y aún así, a ver si nos da la vida, porque son bastantes temas. Entonces, a ver, antes de empezar, ¿no?, y por tener esta visión general, pues me gustaría poner el foco, lo primero, en nosotras como viajeras, ¿no? Y preguntaros ¿qué consejos generales nos daríais? Sé que es una pregunta difícil para empezar porque la respuesta podría dar para mucho, pero ¿qué podríamos tener en cuenta, ¿no?, como turistas responsables para tener unas prácticas, ¿no?, que nos garanticen pues esa buena relación con los animales? Bueno, desde FADA, deciros que nosotros hicimos un decálogo. Nos costó bastante, pero fue una forma, ¿no?, como de hacer 10 puntos para resumir qué tendría que tener en cuenta un turista a la hora de viajar y no perjudicar a los animales.
Y en estos 10 puntos creemos que al menos la esencia está y es, uno, no asistir a ningún tipo de espectáculo con animales, incluso aquellos que forman parte de las tradiciones o las culturas de un lugar, porque en el momento en el que se mata o un animal directamente sufre, porque no todas las culturas y tradiciones acaban en muerte, creemos que no se debe de participar de ello. Luego, no interactuar directamente con animales salvajes es una clave que luego seguro que llegamos a entrar en detalle, ¿no? Del por qué no deberíamos de interactuar, tocar y acercarnos muchísimo a la fauna salvaje. El punto 3 tiene mucho que ver con algo que hablaremos hoy, que es el no utilizar animales como transporte. El punto 4 es promover la visita de centros y santuarios reales de animales, no de negocios turísticos como tal. El 5 es avistar animales siempre que sea posible en libertad, manteniendo las distancias y una serie de requisitos para no perjudicarlos en su hábitat. El punto 6 es no comprar souvenirs con partes de animales o llevarse conchas, esqueletos, cosas que a veces parecen pues que no tienen mucha importancia y que no pueden afectar mucho y que son inofensivas, pero que en realidad sí que tienen unas consecuencias, porque todo, como nosotros decimos, tiene una función en el medio. Luego, minimizar la huella que dejamos cuando viajamos. Documentarse bien, cuando decimos minimizar es no dejar residuos, no salirse de las rutas señalizadas, cuando algo está prohibido no hacerlo porque si está prohibido es por alguna razón. El punto 8 sería documentarse bien antes de hacer cualquier viaje, que a veces es como la clave para poder evitar no participar de alguna cosa irresponsable. Luego hay la de, una vez hayamos viajado, quejarnos o decir lo que queremos o de lo que no queremos participar de forma respetuosa, porque a veces contratamos una experiencia, un tour o cualquier cosa que ya está programada, nos encontramos en medio de una actividad de la que no queremos participar y en vez de decirlo, pues apechugamos y formamos parte de ello, y creemos que la comunicación puede ser muy importante, sobre todo de cara también a generar un cambio, ¿no? en el sector turístico. Eso sí, siempre desde el respeto, porque cuando se pierde el respeto también cuesta. Y finalmente, avisar a las autoridades o tomar apuntes. Nosotros decimos que es muy importante tomar fotos, localización y coger la información más básica para, una vez regresemos a casa, poder hacer una denuncia o poder informar para que otros no participen de ello, o poder contactar con una entidad de protección animal, a ser posible local, porque son las que tienen más fuerza en el destino, para ayudar a animales implicados en algún tipo de explotación o maltrato. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, has hecho una enumeración, yo creo que bastante amplia, que yo creo que ahora cuando profundicemos en el podcast lo vamos a ver con ejemplos claros, pero muchas veces también pasa esto, ¿no? Que hay veces que las agencias a lo mejor no son conscientes, ¿no? De lo que está pasando en el destino. Entonces también como importante también no quedarnos callados o calladas si vemos algo que no nos encaja. Lo primero es consultar, y lo segundo, hacerlo llegar también, ¿no? Para que se produzcan estos cambios. Además, bueno, yo creo que las puertas de FADA siempre están abiertas para eso. En el momento que haya una pequeña duda, pues simplemente preguntar, que es tan sencillo como esto, y no dejarnos llevar también por las páginas web, ¿no? Que a mí me gusta mucho este consejo que siempre das, Andrea, de mirar un poquito más allá, ¿no? En las redes sociales, lo que cuelga la gente, ¿no? Sobre esas experiencias, porque ahí es donde se ve la realidad de lo que está pasando, que con todo este tema del greenwashing también es como muy difícil, ¿no? A veces como detectar, ¿no? Esas conductas que son un poco reprobables. Bueno, es que al final a nosotros que nos llegan muchas consultas, hay gente que ya nos da por hecho, nos confirmáis que este centro está bien porque es ético, ya lo hemos visto que cumple con todo,
Y nuestra sorpresa siempre es que el 95% de los centros que nos preguntan no son santuarios o centros de rescate reales. Estamos hablando de que, claro, cada centro pone su nombre y se vende como quiere. Y ante esto no puedes hacer nada porque de momento no hay leyes que te prohíban ponerte un nombre u otro y explicar de una manera u otra tu trabajo. Entonces, que un santuario se llama eco-friendly o eco-lodge o de Ethical Sanctuary o orfanato de elefantes no te aseguran nada. Y que ellos se vendan súper bien en su página web tampoco. Y luego al final también las opiniones de la gente son muy objetivas y puede haber mucha gente, muy subjetivas, perdón, y puede haber mucha gente que simplemente haya disfrutado de la experiencia porque le ha permitido un sueño, cumplir un sueño como tocar un elefante y no es consciente, ¿no?, de las consecuencias. Entonces, que tú te fíes de que mucha gente dice amazing este lugar o qué sueño viajero y ir todos, no quiere decir que sea un buen centro. Entonces yo lo que siempre digo, entrar en TripAdvisor, ver por ejemplo las fotografías o a veces con Alodia que hacemos mucho también de mirar las redes sociales, las imágenes etiquetadas, no las suyas publicadas, porque las suyas siempre van a ser bonitas, sino las etiquetadas. Y a partir de aquí nosotros con la información que tenemos ver si es un lugar responsable o no, si las actividades que hacen están bien o no. Pues si queréis vamos aterrizando al mundo del caballo, ¿no? Y aquí, bueno, pues nos centramos en España, que yo creo que bueno, pues podemos ver actividades con ellos prácticamente en todas partes. Laura, ¿cuál es la situación de los caballos en España en términos de bienestar y protección animal? Pues yo diría que casi cero, porque los caballos están en tierra de nadie. Los caballos pertenecen al Ministerio de Agricultura y este ministerio lo que legisla es el consumo de los animales, o sea, todo lo que es consumo humano de animales de granja, de équidos, etc. Entonces, otros animales, otras especies, tienen su ley de protección de animales para los animales que no van a consumo humano y luego estas leyes más sanitarias para animales de consumo. Los caballos no. Los caballos están todos metidos en las leyes sanitarias. Entonces, ¿estas leyes protegen al animal? No, porque están pensadas para que este animal tenga una vida sanitaria, buena sanitaria, pero no de protección de sus intereses, ¿no?, y de su bienestar. Entonces, es una guerra de hace muchos años, continua. Ahora ha salido la nueva ley de bienestar española, que tampoco entran los caballos, o sea, hemos perdido una oportunidad de oro porque las administraciones y algunos, bueno, pues lobbies, ¿no?, de la gente del deporte del caballo, pues han estado muy en contra de que saliera esta ley. Entonces siguen estando como siempre, como desde que nosotros empezamos con los caballos, ¿no?, luchando por su bienestar para que aparezcan leyes que los protejan realmente. Entonces, como no hay como una alegalidad, pues está permitido todo. Este es un poco el resumen. ¿Te has quedado así? Sí, no, a ver, es que yo creo que la mayoría de la gente que puede estar escuchando este podcast no es consciente de esta problemática, ¿no? O sea, que el caballo esté fuera del bienestar animal, ¡guau! ¿No? O sea, es como, yo creo que bastante chocante. Entonces, esto cuando se traslada al tema de turismo, cuando los caballos participan en actividades turísticas, pues creo que tendrá sus consecuencias, ¿no? O sea, qué problemas, ¿no?, nos encontramos en este sentido. Bueno, se pueden hacer. Yo siempre explico que no esté bien regulado y que no estén protegidos no quiere decir que no podamos hacer nada. Podemos hacer muchas acciones. Lo que pasa que son acciones que, o sea, el problema de España en general, no solo con caballos, no es que no tengamos leyes, que tenemos muy pocas y muchas veces muy ambiguas, pero es que las que tenemos no se aplican. Este es el mayor problema que supongo que Alodia y Andrea están de acuerdo conmigo, porque es lo que nos encontramos diariamente. En Cataluña tenemos una ley de protección, no se aplica. Tenemos casos, animales que han muerto porque la administración no ha aplicado la ley y lo que dice la ley, porque es su obligación. Entonces, son varios los problemas. Uno, que no hay leyes, el otro, que las que tenemos no las aplican. Hay como una desidia general de administraciones ante
bueno, es como que se ha normalizado tanto el caballo, como lo hemos utilizado desde muchísimos años atrás, miles de años, y se ha normalizado su uso. Por un lado ha pasado esto y por el otro, que es lo que estamos intentando ahora, darle voz a la etología, porque la gente no sabe muy bien lo que es la etología. Entonces la etología es una ciencia y con esta ciencia tú puedes probar que el animal está o no está bien. En el mundo del caballo es un mundo un poco, no sé cómo te diría, un poco arcaico, ¿no? Toda la vida se ha hecho así y lo justifican así. Y o sea, el caballo es un ser, es un animal de presa, con lo cual es un animal que ante cualquier conflicto huye. Pues imagínate, si él necesita huir ante algo que le da miedo o que le da dolor, estamos bloqueando todos sus instintos naturales, todos. Cuando los tenemos en fiestas, pues ¿qué tienen? Tienen pánico por los ruidos, la gente, la aglomeración, son claustrofóbicos. Entonces, justamente los estamos utilizando de una manera que va en contra de sus instintos naturales. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente no sabe interpretar lo que está diciendo el caballo. Por esto, dando voz a la etología, podemos, mediante sus expresiones faciales y corporales, saber cómo se están Sería como sintiendo la en aquel momento. psicología, entonces. Ecología sí, de las especies. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales en el hábitat natural, digamos. Entonces tú cuando sabes cómo se expresan en el hábitat natural, lo comparas en las expresiones en cautividad y ves que eso no cuadra, ¿no? Mm. Es como Andrea, que trabaja más con zoológicos, tú cuando vas a ver un animal a un zoológico, lo que ves, esas expresiones corporales y faciales, sus comportamientos no tienen nada que ver con los naturales. Entonces, tenemos un recurso para saber qué le está pasando al caballo. Y esto es lo que intentamos que la gente entienda, porque a partir de ahí la sociedad se puede quejar ante estas prácticas que nosotros consideramos antinaturales. Pero hay muchísima gente que desconoce esto. Entonces, que para ellos es normal. Y lo han hecho bueno, un poco como los circos, lo han hecho sus padres, ¿no? Las fiestas estas con caballos, la fiesta de la rapa de las bestas de Galicia. Ellos consideran cultura, tradición y no quieren para nada dejar de hacer esa fiesta. Y esa fiesta es anacrónica. O en Cataluña los tres toms, ¿no? Que dan vueltas a las poblaciones, pues hay fiestas tres toms durante todo el año. Hay caballos que todos los fines de semana están bloqueados, están siendo maltratados, ¿no? Entre comillas, y, y no se hace nada, ¿no? No hay regulación. Yo lo que os quería aclarar es que tengamos en cuenta que los caballos se utilizan en una variedad de cosas muy amplias, entonces claro, no todo es blanco y negro, pero ya partimos de que se ha normalizado tener a un caballo en medio de una ciudad con un tráfico como por ejemplo en Sevilla, ¿no? Que antes también pasaba en Barcelona. Y entre coches, entre gente, encima de cemento caminando, cargando el carro, más el conductor, más las personas turistas que se suben encima. Y no somos conscientes, ¿no?, de que los estamos llevando a unos extremos que luego comparamos con otras actividades y claro, realmente es muy diferente la situación de cada uno de los caballos. Pero en el momento que permitimos lo que dice Laura, fiestas, por ejemplo en el Tres Toms, aquí donde yo vivo es muy típico. Y puedes ver en un mismo carro toda una familia subida y un solo caballo tirando de ello durante mucho rato. Y está además, pues eso, encima de un suelo que no es adecuado para él. Y si ya partimos de que estas actividades las tenemos súper aceptadas y normalizadas y no nos las cuestionamos, cómo vamos a llegar, ¿no?, a intentar mejorar su vida en otros aspectos o en otras actividades donde no están en casos tan extremos. Sí, yo creo que cuando estamos hablando, ¿no?, de eso, de verlos caminar sobre asfalto o pues arrastrar un carruaje, yo creo que es evidente, ¿no? Pero bueno, por si acaso lo aclaramos. Pero cuando montar a caballo o una actividad que, bueno, pues en naturaleza, ¿no? Que a lo mejor pues se puede ver como más benévola, puede ser beneficiosa o no. Ya a mí, aparte de, yo qué sé, el típico
paseo por el Pirineo, me voy también a lo mejor a Cádiz, ¿no? A esas carreras que vemos también en la playa. En estos casos, ¿cómo es percibida la actividad por vuestra parte? Yo diferenciaría un poco lo que es los caballos utilizados para el turismo de los caballos utilizados por la gente que los tiene, ¿vale? Porque es que si no, nos vamos a ir difuminando un poco el tema. Porque si tú hablas de un caballo de un particular, a mí me hace mucho la pregunta, ¿no? ¿Montar es maltrato? Entonces yo lo que contesto es, también es maltrato tener a un caballo en un paddock de 40 metros cuadrados y no montarlo. ¿Por qué? Porque primero que cuando luchamos contra estas cosas, si nuestro discurso es muy radical, lo vamos a perder. ¿Vale? Imagínate, la fiesta de los 3 toms. Lo tienes que prohibir. Como si yo pudiera prohibir algo. Pero bueno, si yo hubiera ido a prohibirlo, en 2 días no nos escuchan. Entonces hemos ido primero a demostrar que es maltrato. Primero hay que demostrarlo. Con lo que te decía, con la ciencia, etólogos, informes etológicos, expresiones faciales. Una vez demostrado, la administración ya ha visto que sí, que eso no funciona bien. Hemos tenido que decir, aunque no nos guste, no queremos acabar con la fiesta, queremos que se haga bien. Esto no es nuestra filosofía, pero si vamos con el discurso de tenemos que acabar con la fiesta porque todo es maltrato, no tenemos voz. Entonces, son estrategias distintas que utilizamos, yo creo que en todos los ámbitos de FADA, a veces que sí queremos una prohibición, sí, pero para conseguirlo damos un recorrido, es como una estrategia más inteligente, ¿no? Pasos, ¿no? Sí, porque, y muchas veces el mundo animalista esto no lo ve, pero nosotros que tenemos experiencia con millones de cosas, sabemos que si vamos directamente, ¿no? Es como cuando se prohibieron los toros. Había que prohibir también todas las fiestas con los bous ambulats, los bous al carrer. Si hubiéramos ido a por todo, hubiéramos perdido. ¿Qué hicimos? Solo los toros. Y ahora es el momento de ir a por lo otro. Bueno, esto Andrea también, o Alodia, lo llevan mejor que yo, pero un poco la filosofía es esta. Entonces, montar es maltrato. Es que muchas veces hay caballos que no se montan, como te digo, en un paddock de 40 metros y eso aún es más maltrato porque no pueden ejercitarse, no pueden salir, están deprimidos. Entonces, es una pregunta muy difícil de contestar. Hay que tener más conocimiento sobre los requerimientos que tiene el caballo para su bienestar. Vale. Sí. Alodia quería hablar, ¿no? Sí, que yo creo que justamente es muy interesante esto que dice Laura, porque muchas veces nos centramos solamente en la actividad en sí que está realizando el turista, pero hay que poner el foco de una manera más amplia. No solamente la actividad que está realizando el animal en ese momento, sino cómo se está manteniendo ese animal, en qué condiciones está alojado, cuántas horas está trabajando, cuántas horas está expuesto a condiciones climáticas que pueden ser extremas. Por ejemplo, en casos así de ciudades donde hay caballos que están que transportan carruajes o lo que sea, cuántas horas están ahí expuestos sin poder beber, sin poder comer, con una carga mal repartida o un exceso de carga. O sea, no solamente el momento de la actividad en sí, sino que es una cosa mucho más compleja, mucho más amplia y que es difícil como de un vistazo que un turista pueda darse cuenta de si ese animal está bien o está mal si no tiene ese conocimiento de la etología o del comportamiento de esos animales. De todas maneras, aunque tú no tengas el conocimiento, yo siempre digo una frase que la digo tanto, yo también soy maestra, ¿no? Tanto a los niños como a los adultos. Si tú no sabes si aquello está bien o está mal, mira los ojos del animal, ¿no? Volvemos a aquella pregunta que me hacías sobre la comunicación. Tú mira en los ojos que el animal te va a decir cómo está. Y de hecho lo he probado con mis sobrinas en el zoológico y realmente funciona, porque los niños son súper sensibles y son un poco como los animales, ¿no? Que hablan sin tener un vocabulario. Entonces, si miras los ojos del animal, vas a saber si ese animal está bien o está mal. Y a partir de ahí, infórmate sobre la actividad. Sí, ahora que sacas, ¿no?, el tema de los niños, bueno, pues a mí la vida me ha regalado pues el mejor regalo, ¿no? Y es tener a mi sobrina de 2 años y con ella estoy experimentando pues cosas maravillosas y lo primero es el amor que tiene hacia los animales. Es que, bueno, todos sus juguetes favoritos son animales, su primer cumpleaños toda la decoración era de animales, se vuelve loca cada vez que baja a la calle, ve una paloma
un gato, o sea, es que se le ilumina la cara y desaparece la niña. También es cierto que, bueno, pues que se ha criado con mi perri Sobri, que con Nala, y bueno, ella es, pues eso, 100% fan, ¿no? De los animales. Y en el cole la llevaron a una granja escuela y estuvo, bueno, súper emocionada durante todo el día, y de hecho cayó rendida, yo creo, bueno, pues de todos los estímulos, ¿no? que recibió. Y el caballo además también suele ser un animal que suele estar en algunas ocasiones presente en las granjas escuelas. Entonces mi pregunta también va por ahí, porque por ahí también pasan muchísimos niños, supongo, ¿no? Porque mi sobrí pues fue un día, pero no sé hasta qué punto pues esto, ¿no? de la granja escuela, que se puede percibir como algo pues como un proyecto pues muy bonito y educativo, pues también tenemos que tener cuidado, ¿no? En cómo gestionamos la relación, ¿no? de los animales con los niños. No sé si nos podéis dar algunas pautas para detectar, oye, pues aquí en esta granja lo hacen mejor, o creemos que, bueno, pues puede ser pues más de confianza, ¿no? Qué difícil pregunta, ¿eh, chicas? Yo creo que el tema de las granjas escuela es uno de los más complicados, ¿eh? Porque no están, así como te diría con un centro de rescate real o santuario es esto, y si no hace esto, no cumple esto, no vayas. Con las granjas escuela creo que no está todo tan claro y no es tan fácil de ver. Algunos tips que podemos dar para empezar es qué tipo de mensaje se da desde la granja escuela. Porque hay algunas granjas escuela que el mensaje que lanzan es que los animales están allí para nuestro servicio. Entonces, a ver cómo se hace la visita, cómo se presentan a los animales, cómo se los tiene alojados y Y el toca-toca, ¿no? un tema muy importante, la interacción. Porque, ay, no, es que tienen conejitos y los conejos están muy acostumbrados a los niños. Bueno, si entra un grupo de 10 niños, ya no te digo 20, que a veces llega a este caso, ¿no? Y un conejo pasa de mano en mano. O sea, los conejos realmente son animales que son presa y se estresan muchísimo. Y más con contacto, que yo siempre a la gente le digo, no es lo mismo que una persona conocida toque a un animal que no que una persona desconocida toque a un animal. Y ya no te digo una, sino 10 y cada día. Entonces ahí... Al final de la semana son cientos. Claro. Claro, y un animal pasando de mano en mano. Y además los niños sí son muy sensibles para otras cosas, pero hemos de ser conscientes que depende de qué edad no controlan la fuerza, los movimientos. Yo misma tengo un conejo adoptado en casa y a mis sobrinos con calma, porque a veces de la emoción, ¿no? Y no es lo mismo que de la emoción cojan y acaricien a un perro grande, que también ojo con la interacción, ¿no? Pero a un conejo o un animal pequeño le pueden hacer daño sin querer. Y hay que tener mucho cuidado con eso, con el tipo de actividades que se hacen. Y los toca-tocas son muy negativos en general. Yo la pregunta que le haría a alguien es, imaginaros, o sea, cambiamos papeles, ¿no? Estamos en un parque o en cualquier sitio y alguien empieza a tocar a niños. O sea, las madres, ¿qué dirían de que les tocasen sus niños? O que les hiciesen fotos sin pedir permiso. Entonces a veces no somos conscientes y damos por hecho que una caricia es algo bueno, que siempre es bien recibido por un animal, y no tiene por qué ser así. A lo mejor a un animal no le apetece que le toquen, y menos que lo toqueten muchas personas o muchos niños. Y eso, que la visita sea respetuosa, con cuidado, sin interacción, sin mucha interacción directa con los animales, que es algo que parece inofensivo y muy bonito, ¿no? De que los niños tengan contacto directo con los animales. Hay que hacerlo con unas pautas y un control muy claro. Yo os contaré una anécdota, bueno, un par de anécdotas de granjas escuelas que van a ilustrar esta discusión. Al principio, no sé si tú estabas, Andrea, entonces, había una granja escuela en Sils de una conocida mía que lo hacía de manera muy respetuosa, ¿no? Y
bueno, la verdad es que al final lo que pasó es que era tan respetuosa que no iba a ninguna escuela, porque los maestros cuando buscan, y mira que yo soy maestra, pero cuando buscan sitios para llevar los niños, quieren sitios donde toqueteen, ¿no? De ahí también la importancia de educar a esos maestros, no solo a los niños. Entonces, bueno, esta Claro. chica creo que al final cerró la granja escuela porque no tenía clientes, porque ella lo hacía bien, los niños no tocaban animales y no había demanda de esa ¿no? visita peculiar. Y por otro lado, otra granja escuela a la que también tuvimos cierta relación, pues al final me contó el propietario que los conejos cada X tiempo se mueren y coge otros. O sea, que van a matadero. Esos conejos que los niños ven y que tocan y qué bonitos, al mes Wow. siguiente son otros. Como un caso que tuvimos también de un zoo donde daban biberón a un ternero. Cuando el ternero ya era mayor y no se le podía dar el biberón, pues iba a matadero y llegaba otro ternero. Entonces, esto es como el ir al más allá de lo que vemos. Hay que educar mucho en la observación, en la investigación también, pregunta, porque a veces la gente ve cosas y no está mirando un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, el tema de los conejos, cuando el niño se lo pones sentado encima, este animal entra en indefensión aprendida. O sea, no se va porque sabe que no se puede ir, y normalmente tiemblan. Entonces son aquellos aspectos, ¿no?, que nadie va a conocer esta parte de etología o de comportamiento, pero si tú sabes que existe lo que se llama indefensión aprendida, pues aunque veas un animal tranquilo, puede ser que no esté tranquilo, ¿no?, que esté en este comportamiento. Entonces creo que hace falta explicar muchas veces y de muchas maneras por qué no se pueden utilizar animales en estos. Volvemos al tema de los turistas, ¿no? Yo creo que por varias razones, ¿no? Una es la ética, más la científica, de que no les apetece a los animales que los toquen o que los utilicen y que puede ser maltrato, ¿no? Y otra es la educativa. Entonces, no solo es por una sola cuestión, sino porque si enseñamos a los niños y a las sociedades, bueno, los jóvenes, ¿no?, que serán los futuros adultos, a que eso es normal, no vamos a terminar nunca con estas prácticas. Entonces, nuestro papel es como muy amplio, ¿no? Porque aparte de denunciar lo que podamos, tenemos que educar, tenemos que sensibilizar, es todo un pack que va unido, ¿no? Sí, Que a no puede mí, separarse. así como a priori, lo que me viene es no participar, o sea, no involucrarme en actividades como muy directas, ¿no? O sea, por eso a mí siempre me va el tema del avistamiento, ¿no? Como ejemplo para poder hacer turismo con animales. En el momento que hay una interacción, a mí como que me genera así como un poco de, ¿no? De hecho, en Hacia lo Salvaje lo único que tenemos como, como turismo con animales es avistamiento de safari en Tanzania, porque es que lo demás a mí me da como pavor plantearlo por eso, porque nunca tienes la confianza, ¿no? La seguridad 100%, porque Alodia, lo que nos comentabas, ¿no? O sea, hay que mirar todo el contexto en general, pero ¿qué turista tiene tiempo o puede acceder incluso a toda esa información que nos hacías como referencia, ¿no? Que no solo sea la actividad, sino pues cómo está el resto del día y que hay veces que como difícil. Entonces, por cerrar el tema del caballo, ¿qué consejos daríamos a los turistas preocupados por el bienestar de los caballos para elegir actividades que se involucren con ellos? Y si la respuesta es no participar, pues lo hablamos, o sea, lo dejamos claro, o sea, ¿cómo lo veis? Para mí, turistas con caballos, incompatible. ¿Veis? Otra Vale, cosa es la vale. utilización, porque los tenemos. Mira, por ejemplo, aquí en Cataluña, solo en Cataluña hay 35.000 caballos registrados. Si buscamos la utopía de que estén todos en el paraíso de los caballos, es imposible. Los santuarios no pueden coger más. Bueno, entonces, tenemos que recortar y ir a lo que es más evidente, pues evidentemente las fiestas y espectáculos con caballos, porque es seguro que es maltrato, aunque no se esté puesto así, ¿no?, en la ley, pero segurísimo. Entonces, todo lo que sean montar a caballo en hípicas donde van turistas. Otra cosa es montar a caballo tú con tu caballo o hacer equitación. Ahí no nos vamos a meter Sí, hoy. sí, Pero fiestas, tres exacto, toms. sí. Fiesta, pues hay una fiesta, por ejemplo, creo que es cerca de Madrid o Toledo, por ahí, que pasan por fuego.
O sea, estamos tontos. Wow. Los rocíos, donde cada año mueren animales, la fiesta de Galicia, de la rapada de las bestas. Es que no nos hacemos daño. Bueno, ¿has mirado los ojos que tiemblan de miedo y de pavor? Todas estas fiestas yo aconsejaría que no participen. ¿Que quieren participar de algo con caballos? Pues hay otras actividades donde tú no tienes que tocar el caballo si él no quiere. Es algo que también quería puntualizar. ¿En qué casos la interacción puede estar, puede estar un poco más por nuestra parte consentida? Pues justamente en la que el animal escoge esa interacción. Por ejemplo, en caso de caballos, pues se utilizan mucho para hacer coaching, terapias, paseos. Ahora hay mucha gente que hace paseos, ¿vale? Pues tú vas con el caballo al lado, no lo montas y paseas por la Al lado. ¿vale? Si el caballo quiere hacer ese paseo, él te vendrá. Y el caballo que vive en un paddock de 40 metros cuadrados dirá, sácame a pasear. Entonces, siempre que el caballo, o cuando llegas a un sitio, ¿no? Yo que trabajo con caballos, llegas, te paras, te agachas un poquito y tienen ganas de hacer cosas contigo. Si tú llegas y el caballo se va, esa ya es una manera de ver que ese caballo no está bien tratado, porque la relación con el humano ya es negativa. O sea, hay muchas cosas que no son muy difíciles y que el turista puede ver a la hora de escoger, ¿no? Pero en principio, por mi parte, todo lo que sea espectáculos, ni espectáculos de doma natural súper responsables, no. Detrás llevan un entrenamiento que no se ve, pero que no es beneficioso. O sea, por mi parte, no. Caballos, espectáculos, turistas tampoco. Y una de las cosas que le digo a mucha gente es, cuando dudéis, plantearos, ¿esta actividad que vais a participar o esta fiesta es necesaria? O sea, ¿realmente necesitáis durante vuestras vacaciones o vuestro fin de semana, porque a veces también hacemos pues, turismo más local, ¿es necesario participar de ello realmente? Y es muy fácil, al menos en el sentido del transporte, de descartarlo. Porque ahora mismo no hay ningún sitio en el que necesites pues un caballo, quien dice un caballo, pues dice un camello o subirse en un trineo con huskies. Ahora mismo son actividades lúdicas. Entonces, molestar a un animal para el entretenimiento, pues hay tantas alternativas hoy en día que es totalmente innecesario. Y lo que decía Laura de aprender a ir más allá, ¿no? A cuestionarte cosas. Más que decir sí o no, una de las claves de esta campaña, la campaña de turismo de Fada, es dar toda la información para que la gente reflexione. Y esto nos funciona muy bien con los niños porque parece mentira, pero son más empáticos y van mucho más allá muchas veces que los adultos. Es que los niños conectan con los animales como en la misma frecuencia. Entonces su lenguaje es muy parecido. Y en caso de caballos, por ejemplo, yo he visto caballos que no se dejan coger por el adulto y va un niño con la cabezada y lo coge. Dices, ¿cómo puede ser? Si un niño que no tiene ni formación ni... Yo creo que es la energía que es muy parecida, ¿no? La frecuencia debe ser muy parecida. Tema comunicación animal no siempre es con palabras. Sí, de hecho con Laura antes de grabar estábamos contando, ¿no? El tema, ¿no? de la comunicación con animales, porque por este podcast paso entre especies y hace un poco foco en esto, tiene mucha formación de cómo nos comunicamos con los animales, y ya no solo con los animales, sino con la naturaleza, ¿no? En general, y es que pues formamos parte de ella, somos naturaleza, y el resto de especies lo hacen súper bien, conviven súper bien entre ellos mismos, pero nosotros no sabemos convivir con el resto de especies y en la naturaleza, y eso que se supone que somos la especie más avanzada y más racional, ¿no? Y somos súper torpes con esto, porque es que no sabemos, o sea, hemos llegado a tal punto que no sabemos, y los niños como todavía no tienen estos prejuicios, ¿no? Y esta forma, ¿no? de ver el mundo, sino pues están más cerca, ¿no? a esa capacidad innata, pues yo creo que por eso lo hacen mejor, vamos. Totalmente. También el egoísmo humano, que ahora es como somos nosotros, nuestra experiencia, nuestro momento, nuestra foto, vamos allí como con la cabeza muy clara que queremos esto sin plantearnos, ¿no? que hay más allá.
A mí me ha hecho mucha gracia que Laura explicaba cosas de las granjas escuela y el símil lo tenemos en elefantes o en cualquier otro animal en cualquier país. Y es que la gente va a buscar el centro donde pueden interactuar para llevarse la foto o el vídeo con el animal y que salgan ellos. Y en cambio hay un centro de rescate o un santuario que realmente rescata animales, pero claro, como los puedes ver a distancia, entonces la gente no va y no le interesa porque ellos lo que quieren es el contacto. Ya tenemos mucha relación con la Fundación Mona, porque yo he sido voluntaria de allí, porque hemos hecho muchas cosas con Fada. Y la pregunta que hace mucha gente que ya está sensibilizada, que quiere ir a la visita, es: ¿podré abrazar un chimpancé? Entonces, es que estamos muy lejos todavía, porque si los concienciados que hacen esta pregunta, imagínate, ¿no?, los que no lo están. Así tenemos tantos monos en casas de particulares, ¿verdad, chicas? Wow. Es el amor egoísta, ¿no? Es que el mascotismo al final también es eso. Es gente que se considera amante de los animales y como amante cree que la posesión de un animal y cuidarlo bien, porque cuando hablamos, por ejemplo, también en turismo del tema del maltrato, claro, nosotros decimos, no estamos diciendo que una persona esté maltratando a propósito a un animal, porque en muchos casos se cuidan mucho los animales, pero es que por mucho que cuides un animal, en depende de qué situación, ya es como tenerlo en una jaula de oro. Ya puedes cuidarlo muchísimo, que el animal no tiene sus necesidades cubiertas y por lo tanto está sufriendo. Y no es un maltrato directo a propósito, pero existe un maltrato. Es un maltrato por omisión, no por acción. La gente se cree que maltratar es pegar. Y la mayoría de los casos, ¿no?, y el de los caballos sobre todo, es por omisión, por no satisfacer estas necesidades que decía Andrea, naturales del ser, ¿no? No existe ninguna ley, o sea, ya partimos de que ¿qué es maltrato? Nadie está de acuerdo con lo que es maltrato. Sí, es evidente, ¿no? Porque es verdad que cuando escuchamos maltrato nos vamos como a una violencia muy, muy evidente, ¿no? Pero el maltrato puede ser, pues eso, simplemente, pues a lo mejor, pues que no reciben el trato adecuado, ¿no? Entonces ya los estamos, esa relación, pues ya no es del todo sana o la más recomendable. Si comparamos con los humanos, o sea, vamos a poner esta comparación, pues por ejemplo un primate, ¿no? ¿Verdad que en una mujer maltratada consideramos maltrato también el maltrato psicológico y manipulativo y la pareja narcisista? ¿Y eso ya es maltrato? Pues si lo es en una persona, en un primate que también es una persona no humana, sería lo mismo. La manipulación, el maltrato psicológico, la dependencia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vemos claro con personas, aunque nos ha costado, y con los animales no? Si es que es lo mismo. Sí, yo creo que es eso, dar un poco el giro, ¿no?, al punto de vista y ponerte en el lado del animal y preguntarte, como decía Andrea, ¿te gustaría a ti que te hicieran esto? Pues evidentemente no, pues ya está, ya tienes la respuesta, ¿no? O sea, es a veces un poco de sentido común, que muchas veces pues sí, es lo que falta en nuestro día a día. Habéis mencionado la doma y también pues el hecho ese de montar, y esto también me lleva pues a los camellos en Marruecos. Laura, vuélvenos a poner un poco en contexto cuál es un poco la situación allí en términos de bienestar y de protección animal referente a los camellos. Bueno, así como estas fiestas vemos muy claro, ¿no? Con caballos lo vemos más claro, pues con otras especies se ve menos claro, pero es lo mismo exactamente. O sea, miraríamos las mismas cosas que decía Andrea antes, ¿no? ¿Cuántas horas están estos camellos paseando turistas? En las condiciones y sobre todo, en el caso de los camellos, es las condiciones en las que viven, ¿vale? Porque es muy difícil, por ejemplo, antes cuando os oí hablar, ¿no?, del peso que llevan los caballos en los carros. Esto es lo primero que nos viene a la cabeza, pero justamente es lo que menos maltrato es. Porque si tú coges un carro, tú como persona lo coges y te lo llevas, ese peso cuando está en el carro no es lo mismo que si fuera arrastrado, ¿no? Y la gente esta comparación le cuesta mucho. O sea, un caballo puede arrastrar tres veces su peso sin problemas. Entonces, si vamos a por el peso, por ahí perdemos un poco la injustificación, ¿no? Yo creo que en el caso de los camellos es más cómo están viviendo
y cuántas horas están haciendo la actividad, ¿no? Chicas, vosotros, camellos, sabéis más que yo por las actividades que habéis hecho en turismo responsable. Nosotros cuando empezamos a hablar con agencias, yo estuve hablando muchísimo con una chica que vive en Marruecos, además vive en el desierto, tiene una pequeña agencia y está casada con un local de allí. Y me explicó muy bien cómo se criaban, porque allí hay unas granjas de camellos, cómo se comercializaba con ellos y cómo se les entrenaba. Entonces ella ya me decía que desde el inicio la vida de estos animales es un horror, por cómo se entrenan, dónde nacen y cómo se comercializa con ellos. Entonces ya en el momento en que participamos de subirnos con un camello, subirnos al lomo de un camello, hemos de pensar en todo lo que lleva ese animal detrás, no solo en ese momento. Y luego, que no es tan difícil, porque yo misma he estado en Marruecos, no es tan difícil ver cómo viven estos animales, porque a la hora del atardecer tú puedes ir con un 4x4, incluso caminando, porque ahora mismo no se accede a las dunas, o sea, están todas muy protegidas y van todo el mundo al mismo sitio, y aunque tú no vayas en camello vas a ver, ¿no? Pues desfilando todos los turistas con los camellos al atardecer. Pero durante el día, cuando haces visitas, vas viendo los camellos en diferentes sitios atados y esperando a la hora del atardecer a ser paseados, ¿no? ¿Y qué hacen durante todo el día? Estar atados. Y entonces nos planteamos, ¿qué hace un animal tantas horas atados? Pues que a lo mejor el momento de salir a pasear incluso es un poco su rato de salir, de caminar y de hacer algo diferente. Mirar un poco más allá, ¿no? De cómo ha sido entrenado este animal, cómo vive este animal, cuál es su día a día, cuando no está aquí, ¿qué está haciendo? Sería una comparativa con los macacos de Marruecos, el macaco de Berbería, que además cuando has preguntado el estado de protección, estamos partiendo de que el macaco de Berbería es un animal que está protegido, en peligro de extinción, y sin embargo en Marruecos se hace de todo con él. Se le captura, se le exhibe en plazas para fotos y demás, y además también se le está alimentando en parques naturales para que el turista se acerque y se haga fotos con ellos. Si partimos ya de que con un animal que está protegido en principio y que no se debería hacer todo esto, se permiten, ¿qué no se va a permitir con los camellos? Partimos de ese grado en Marruecos. Hay que tener cuidado que allí muchos animales están vistos como una herramienta, de toda la vida se han utilizado, sobre todo para carga y para muchos trabajos. Entonces hemos de tener muchísimo cuidado, porque por muy bien que estén cuidados, la situación no es la adecuada para ellos. Has mencionado el tema carga y esto es otra de mis preguntas porque en los viajes de trekking también son muy utilizados los animales para llevar el equipaje. Ya es un tema, claro, ¿cómo se lleva esta carga, no? O sea, en cuanto a peso, pueden llevar más peso del que nos imaginamos, pero no es el peso que llevan, sino cómo lo llevan, por ejemplo. Pues la equilibración, ¿no? En los carros es mucho más importante si está equilibrado el peso que la cantidad de peso que lleva. Entonces ya tenemos que hilar más fino, ¿no? Pero en el caso de los caballos, yo creo que el de los camellos también sería más cómo lo están llevando este peso. Y no solo el peso, sino volvemos al caballo y en la monta, cómo está preparado este animal para llevar el peso. No es lo mismo un caballo que está sin musculatura, por ejemplo, ¿no? Que tú le pongas ese peso, o un caballo que está preparado pues en sus lumbares, en su musculatura, entrenado, ¿no? Pues hay gente que ahora está ya entrenando muy bien a los caballos para poder ser montados, y hay gente que todavía esto lo desconoce. Pues no es lo mismo. O sea, si vamos a hilar fino, ¿no? Hay que comparar. Y después también quería apuntar el tema de el caso de los camellos o el caso de cualquier especie. ¿Les están proporcionando alguna posibilidad de poder hacer conductas naturales? También sería una parte importante a considerar, ¿no? Para diferenciar unos casos de otros, porque en ninguno de los casos nos gusta que los utilicen, pero
pongo un ejemplo, ¿no? Pues si los camellos hacen unos paseos durante el día y, por ejemplo, están pues limitados a 3 paseos diarios, pongamos. Esto está pasando con la terapia con caballos. Algunos caballos solo hacen 2 clases diarias, otros hacen 2 a la semana. Pues si hay esta limitación, ya quiere decir que tienen un respeto por el animal. Si después de este trabajo los caballos, los camellos o la especie que sea, viven, si son sociales, conjuntamente, en manada, o los tienen ubicados en habitáculos individuales. O sea, repito otra vez el tema de la etología. Primero mira cómo vive este animal en la naturaleza, saca esas conductas y compáralas en cómo lo estás viendo en cualquier actividad lúdica, recreativa, de ocio, lo que sea, ¿no? Hay que comparar, entonces sabremos qué nivel de maltrato tiene. No sé si me he explicado, porque a veces me voy, pero... Sí, vamos, clarísimo, Laura, clarísimo. A mí con respecto... Dime, Andrea. No, que te iba a decir que has sacado el tema de la carga y que es también un tema complicado, pero a mí me va muy bien para explicar el tema de los rescates, que es un problema que tenemos en el turismo en general, ¿no? Que son animales rescatados. Cuando un centro o una actividad se hace con animales rescatados, parece que todo ya está bien. Ya. Entonces, os voy a poner un ejemplo que nos llegó a Fada y es que una agencia se quería adherir a la campaña y nos explicó pues que tenían un proyecto súper chulo con burros rescatados y que los burros los utilizaban, o sea, yo pensé, una agencia con burros rescatados, ¿qué hacen? Porque los utilizaban para carga en trekkings. Y claro, aquí nos quedamos sorprendidas y comenzamos a plantearnos, claro, ¿qué es rescatar? O sea, claro, si hablamos de rescate como sacar un animal de una situación de explotación, una situación de maltrato, y nos quedamos allí, sí, son animales rescatados, pero es que esto es lo que pasa en los 200 centros de Tailandia que hay elefantes, porque en 1989 se prohibió el uso de elefantes en la industria de la tala. Entonces, todos esos animales que estaban explotados en esta industria habían de ir a algún sitio, y como no había santuarios ni demás, y había familias que dependían de ellos, simplemente se pasó de un uso a otro y pasaron al sector turístico y se utilizaron en el sector turístico. Y todos estos animales se dice que han sido rescatados y no han sido rescatados, se han reubicado. En vez de trabajar en la industria de la tala, ahora trabajan en la industria turística. Y utilizar la palabra animal rescatado a veces la utilizamos mucho como así a la babalá y parece ser que ya si le hemos sacado una situación mala, pues ya está bien. Que antes es lo que hablamos con el mascotismo, es lo mismo. Yo si rescato un animal y me lo llevo a mi casa, no lo estoy rescatando. O sea, me estoy favoreciendo yo de ello, pero no estoy pensando en el bienestar del animal ni en lo que necesita el animal. Entonces, en el momento en el que nosotros utilizamos un animal para una cosa, ya está perdiendo la esencia, que estamos hablando de un ser vivo, y pasamos a tratarlo como una herramienta de uso, como algo para nosotros, algo para enriquecernos, algo para sacar un beneficio, para divertirnos, para... que ese es Una el principal problema. instrumentalización, sí. Lo que pasa es que ahí volvemos al mundo utópico. Ahora voy a hacer de abogado del diablo. ¿Por qué? Que con esto no justifico los que los utilizan, pero me gusta poner las preguntas encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los caballos, pues se nos han acabado los santuarios que cojan caballos, porque es que como los cogen así, sin recibir dinero, sin subvenciones ni nada, entonces, ¿qué pasa con los demás animales que tenemos que rescatar si no tenemos sitios donde puedan tener sus comportamientos naturales, que no trabajen, que no hagan nada, que vivan en el cielo, en el paraíso los caballos? Ahí es donde entramos en una dicotomía de ¿qué hacemos? ¿No rescatamos para no tener este conflicto o rescatamos y soportamos que hagan alguna actividad aunque no nos guste tanto? Y ese es el kit de la cuestión, que yo creo que hace que muchas veces nos replanteemos cosas y no queramos participar de algún rescate porque sabemos que ese animal no está en el cielo de los caballos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No rescatamos? No... A ver, en el caso de los animales salvajes es mucho más evidente, ¿eh?
el de los domésticos no tanto. Pero nos pasa muchas veces. Entonces, Pero aquí venimos a parar lo que has comentado antes. Que nosotros tenemos como muy aceptado, creo, los que trabajamos en entidades de protección animal y llevamos tiempo, de que todo necesita una transición. No podemos pasar de blanco a negro y pretender eso, ¿no? Pasar de un extremo a de golpe todo perfecto. Y un ejemplo sería lo que pasó en Mallorca. Se va a prohibir el uso de los carros de caballos en Mallorca en tanto tiempo, con una transición de no sé qué. Y el mensaje que nosotros recibíamos en FADA, que lo aplaudimos, de mucha gente era: qué pena, durante estos años más se van a utilizar, y por qué se aguanta. Que pasó lo mismo con los circos. ¿Por qué no se prohíben de la noche a la mañana? Porque hay unos animales que se han de reubicar y no se pueden decomisar a veces, son propiedad de alguien y esas familias viven de eso. Entonces, hay una transición. Por eso, y es lo que pasaría lo mismo con los delfinarios, no podemos prohibir los delfinarios y el uso de cetáceos en cautividad. ¿Y qué hacemos de golpe con todos esos animales? Pues vamos primero a ver de atajar el problema, ¿no? Por ejemplo, prohibiendo la reproducción. Que eso es algo, por ejemplo, se está pidiendo en Tailandia. En Tailandia se ha visto que la industria turística de elefantes, hasta que no se prohíba primero la cría, poco vamos a poder hacer, porque si estamos hablando de 200 centros solo en Tailandia, ¿qué haces con todos esos elefantes si prohíbes las interacciones y el uso de elefantes en el turismo? Entonces, aceptar primero que va a haber una transición y que esa transición no va a ser perfecta y va a llevar un tiempo, y que lamentablemente los animales que ahora mismo están siendo explotados en el turismo, a todos no se les puede salvar ni se les puede proporcionar la vida que se merecen. Sí, hay que ir poco a poco. Pero eso no justifica seguir participando de ello, claro. Claro, y luego lo que siempre decimos, ¿no? El hecho de no participar ya estamos haciendo, ¿no? Porque en la medida que no hay demanda, esa oferta ya va a disminuir. O sea que es un poco, pues eso, dar también tiempo a que las cosas pasen, que esto no es estar a un clic, ¿no? Y que se arregle la vida. Pero has mencionado también otra cosa que yo creo que es súper importante y que a mí me llega constantemente, sobre todo cuando hablamos de Marruecos, de Tailandia, y es que, Ana, muchas familias viven de eso. Entonces, ante esta excusa, también ¿qué respuesta daríamos? Yo creo que hemos de pensar en un global, ¿no? Cuando hicimos el último informe de turismo, explicamos responsabilidad, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad del turismo para hacerse un turismo responsable? Y hablamos, pues, vale, el turista, por eso la campaña está muchas veces pues encarada al turista, que participa o no. Pero el sector turístico también, las agencias, turoperadores y demás que lo venden, lo promocionan y tal. Pero también la comunidad que está implicada. Pero ojo, porque la comunidad local, cada una tiene una historia, ha nacido con ello, viven de ello, y también hemos de ser empáticos, ¿no? Con la gente que ha nacido con una actividad que para ellos es normal y a lo mejor están desviviéndose también por los animales, pero a alguien les ha de acompañar en esta transición. Y finalmente, aquí no lo hemos hablado porque estamos hablando de concienciación, pero los gobiernos tienen mucho que hacer y que decir. Entonces han de acompañar ellos también al cambio, ¿no? Cuando se toma una decisión política, se ha de tomar con unas consecuencias y viendo cómo se hace esa transición. Para mí un ejemplo, que no se sabe cómo va a acabar la cosa, pero se decía que era imposible que acabásemos con el uso de animales en Petra. Allí dicen que más de 1500 entre caballos, burros y camellos utilizados para el turismo. Pero ya se comenzó desde el gobierno a hacer como una transición en el primer tramo hasta el Tesoro, y allí, además de caballos, ahora hay los carritos estos eléctricos.
y se dijo que no funcionaría, pero ellos mismos les han proporcionado a la gente local, gente que antes tenía caballos, les han proporcionado esta otra herramienta para que vivan de ello y para ver cómo funcionaba la cosa. Y está yendo muy bien. Entonces ahora están analizando cómo en los diferentes tramos, porque hay algunos que hay escaleras y no vas a poder hacer subir por allí un carrito eléctrico, obviamente. Pero aquí hay como mucha cosa a tener en cuenta. No estamos hablándonos de solo un cambio, sino que hay una cadena de cosas que se han de dar, ¿no? A la hora de ir hacia un turismo, pues eso, más responsable con los animales. Y los gobiernos no pueden quedar a un lado, claro, porque ellos tienen mucho también que hacer o que decir. Y a la gente local que está viviendo de ellos también se les ha de acompañar. No se les puede prohibir y de golpe dejarlos a todos en la calle. Hay que darles oportunidades distintas para poder sobrevivir. Y de hecho muchos centros de rescate, yo estuve en uno en Sierra Leona de chimpancés, los que en un principio eran cazadores de chimpancés, de tráfico ilegal de chimpancés, los han reconvertido en guardas forestales del parque y tienen un sueldo que seguramente cobran más dinero que matando chimpancés. Entonces, esa vuelta, que normalmente la hacen entidades o centros de rescate, yo creo que es lo que deberían coger, ¿no?, los gobiernos, ¿no?, esa arma, porque es mucho más potente, ¿no?, de ayudar a reconducir a la gente, ¿no? Igual que cuando trabajáramos los circos, pues entendíamos que esa gente necesitaba tener una seguridad social, una jubilación, porque es que lo heredaron de sus padres y porque el concepto de querer a un animal, si lo criminalizamos, vamos mal. Entonces yo siempre decía, no, si yo entiendo que tú quieres al animal, lo que pasa es que tu concepto de querer no es el mío, son distintos, pero si lo criminalizas, ya no vamos bien, ¿no? Entonces esa gente tiene que tener sus necesidades cubiertas, sea el gobierno, sean entidades. Lo que hizo Jane Goodall también, ¿no?, para evitar que mataran chimpancés, pues dio microcréditos a la gente local para que, incluso a las mujeres, para que montaran asociaciones, empresas. No puede ir separado el animal de la persona y del medio donde viven. Yo creo que el mensaje de Jane Goodall ahí es nuestro mensaje también, ¿no? Que a veces nos olvidamos de pues que hay una persona ahí que sufre también. Que la respuesta no pase, ¿no?, por, bueno, cómo beneficia a las familias o a la persona, ¿no?, que está gestionando esa actividad, pues entonces ya tenemos como barra libre, ¿no? O sea, que no es, que no, yo lo que me refiero es que no sea una excusa. No, Eso, exacto. Vamos a ayudarle a hacer esa transición y Mm. seguramente tienes que, pues esto, ¿no?, buscar maneras de que se gane la vida de otra manera. De hecho, en la mayoría de casos, esta gente no suele vivir muy bien. Los mamuts No, en Tailandia tienen unas condiciones horribles de vida. Muchas personas que trabajan con animales, seguramente de otra forma, vivirían mucho mejor. Pero se les ha de acompañar porque ellos eso muchas veces lo han heredado o se han encontrado en esa situación y siguen con ello porque es su medio de vida. Pero no quiere decir que también estén disfrutando o se estén enriqueciendo muchísimo. Mm. Sí, que encima tampoco es que tengan unas condiciones dignas. Aló, Diadi. Sí, que yo creo que justamente esto es una de las cosas más importantes, ¿no? Que para que funcione y para poder proteger a los animales y también para poder acompañar a todas las personas, tiene que ser un cambio colectivo, no puede ser, o sea que sí, los cambios individuales también van a ayudar y también van a hacer pasito a pasito, pero que haya un cambio colectivo es el que va a dar fuerza y el que va a poder cambiar las condiciones y tener una capacidad de cambio real en, en la vida de esos animales. Al llegar aquí a mí me viene siempre a la cabeza Marta Tafalla, la gente que sigue hacia lo salvaje, ya sabe que yo estoy haciendo un curso sobre ecofeminismo y encima pues ella fue una de las profas, ¿no?, que estuvo hablando sobre muchos temas, ¿no?, que estamos tocando aquí. Y ella siempre dice, ¿no?, que la biosfera no necesita vida domesticada, ¿no?, que no necesitamos, ¿no?, domesticar a animales. No sé si tenéis algún comentario que decir respecto a esto. Bueno, necesidad
la necesidad la ponemos nosotros, porque queremos Eso es. que las cosas más Eso es. fáciles, ¿no? O más lúdicas o más lo que sea. Ahora que hay tanta controversia, ¿no?, con el cuidado del planeta, pues en el planeta, los animales y la naturaleza seguirán aunque el hombre se extinga. Esto ya es la prueba de que no necesitamos domesticar animales, ¿no? Y lo que pasa que, claro, es una pregunta pues que lleva muchos miles de años de, de controversia, ¿no? Porque en un momento sí creo que se necesitó para que la humanidad pudiera evolucionar de alguna manera, pero ahora ya no tiene esa justificación, ¿no? Porque es como pues estas fiestas, ¿no?, que dices, bueno, tenían un sentido el caballo, por ejemplo, de animal de trabajo cuando no habían coches ni máquinas ni nada, tenía un sentido, pero ahora que ya tienes la oportunidad de hacerlo de otra manera, ¿por qué no lo sigues haciendo? Pues curiosamente está volviendo la utilización del caballo como animal de trabajo, porque se considera que es más ecológico. O sea que, ¿sabes? El tema de los criterios a veces se te desvían enseguida, porque dices, sí, claro, es más ecológico, pero el animal sufre más. Vale, muy bien. Pero si este animal no está trabajando el campo, ¿dónde estaría? Pues a lo mejor estaría muerto. Entonces, lo que vemos muy claro a veces, en 4 segundos te lo pueden desmontar y sigues teniendo interrogantes. O sea, yo creo que nuestro trabajo es continuamente, ¿no? Andrea y Alodia, nos pasa que dices, ostras, investigas un poco más alguna cosa y dices, pues no es tan fácil, no es tan fácil, ¿sabes? Luchar contra esa actividad. He desviado un poco la pregunta, pero ¿es necesaria la domesticación? Necesaria no, pero estamos recibiendo pues un poco ¿no?, Yo el creo residuo del que pasado. lo vimos un poco en la pandemia, esto Ahí. de cómo sería la vida sin el ser humano, que obviamente no llegamos al punto de verlo tal cual sería, pero sí que vimos ejemplos, ¿no?, de cómo la naturaleza de golpe decía, hoy, mira, vuelvo a sitios en los que me había retirado, no porque quisiera, sino porque realmente me habían echado casi. Entonces, el mundo siguió funcionando y parecía incluso que respiraban mucho mejor. Y eso nos tiene que Mejor. dar que pensar. Y de hecho hay muchas problemáticas que son por culpa de cómo el ser humano, ¿no?, ha jugado a cambiar la naturaleza y a cambiar los hábitats y esas cadenas, ¿no?, que ellas mismas muchas veces se van restableciendo. Con el tema de la peste porcina se ha visto, ¿no? ¿Qué países tienen más miedo de la peste porcina? Aquellos que ya no tienen el lobo, porque saben perfectamente que el lobo tiene un papel muy clave en la naturaleza y es el único depredador del jabalí. Por lo tanto, si entra la peste porcina en un sitio donde no haya el lobo que esté regulando la población de jabalí, esto se nos puede ir de madre y, claro, afectará a nuestra economía, que esto nos da mucho miedo, ¿no? Pero, pero ese es el problema, que somos nosotros los que vamos sacando animales o modificando, ¿no?, las poblaciones, y entonces desestructuramos todo y esa armonía que suele coger la naturaleza nos la cargamos. Es que los animales, ¿no?, son sobre todo los animales salvajes, son los que realmente están trabajando por la biosfera, los que garantizan, ¿no?, que todo funcione. Y en el momento, otra vez, que volvemos a meternos y nosotros de por medio, pues es cuando empezamos a generar ahí problemas. Todo esto me lleva al rewilding. ¿Qué es el rewilding? ¿Quién me quiere contestar? El rewilding es la renaturalización. Entonces, bueno, pues hubieron algunos proyectos de rewilding para un poco como muy filosóficos, ¿no? De introducir animales pues que son descendientes de algunos que ya estaban en la prehistoria, ¿no? Lo que pasa es que la renaturalización tiene muchas ventajas, no solo porque hay animales que pueden vivir en libertad, que sí, que caballos pues tipo Tarpanis, perdón, Przewalski y Potocas, caballos muy, muy arcaicos, muy antiguos, se están utilizando para estos proyectos. Pero además es el impacto de estos en el medio, ¿no?
Y justamente son proyectos en los que no hay interacción con los humanos, o sea que podríamos tomar como ejemplo, ¿no?, estos proyectos de rewilding bien hechos, porque también es verdad que se han hecho muchos proyectos de rewilding que han terminado fatal, con animales muertos. Aquí en España pasó, pero sí que es algo que ahora está poniendo el foco, ¿no?, en estos proyectos, porque además tenemos parques naturales, tenemos sitios que hay que conservar, que poniendo estos animales conseguimos que se renaturalice todo el ecosistema, que incluso vengan más especies, que la tierra sea más fértil. O sea, hay muchas ventajas. Y justamente, pues, son proyectos que tienen subvenciones y dinero de la Unión Europea y, por lo tanto, yo creo que es interesante colaborar con estos proyectos. Nosotros en FADA rescatamos unos animales, unos caballos Przewalski de un zoo, y están en un proyecto de rewilding en el Prepirineo catalán. Y entonces están, bueno, ahora empezamos a tener estudios ya, están estudiando un poco lo que comen. Hemos hecho un estudio también sobre los parásitos intestinales. Curiosamente, no tienen, o sea, caballos que hay que desparasitar en cautividad, los renaturalizas y no sabemos por qué razón, porque no se ha estudiado más, ¿no?, pero no hay parásitos intestinales, están los justos. O sea, hay muchas cosas, ¿no?, que favorecen esto. De momento en España está la Rewilding Spain, que pertenece a Rewilding Europe, y está como bastante controlado, legislado, entre ellos tienen sus normas y tal. El peligro de estos proyectos es que se hagan mal, ¿no?, como lo que pasó en Valencia, que se murieron todos los Przewalski, los bisontes, bueno, un desastre. Ventajas, por ejemplo, en el caso del Przewalski, pues yo digo que es la única vez que he visto una ventaja en los zoológicos, que de 13 quedó extinta la especie, 13 animales en todo el mundo. De 13 se hizo un programa de cría en cautividad en los zoológicos y pasamos a tener ahora unos 2.000, 3.000 en el mundo, o sea, ya no está en peligro de extinción, y es de los pocos casos en los que la cría de estos animales se devuelven a la naturaleza, o sea, tanto en los casos de rewilding en Europa como en su país de origen, en Mongolia, ¿no? Se introducen otra vez en Mongolia. O sea que estos casos de rewilding también son aptos para poder devolver animales a su hábitat. Y justamente nosotros en FADA creemos que la conservación tiene que ser in situ, ¿no? O sea, que realmente los programas de conservación sean para introducir esa especie en el hábitat natural. Si no, conservarlos en los zoológicos no tiene ningún sentido. Y en este caso, a pesar de que fue gracias a los zoológicos, pues ahora se están reintroduciendo en Mongolia y en proyectos de rewilding. Eso sería la experiencia que tenemos más directa, pero no sé si tenéis más cosas. Y luego están los de Lucy Rees, que es una etóloga muy importante a nivel mundial, que está en Extremadura y también tiene un proyecto de rewilding en caballos libres, que realmente están... ¿Conoces? ¿Te suena? Y Rewilding Spain... este segundo caso no lo sabías. Bueno, ella tiene caballos libres y Rewilding Spain está ayudando y asesorando para un futuro, para poder también poner otras especies, asegurar el bienestar de los caballos, porque es un proyecto que tiene algunas dificultades, ¿no? Pues tipo cazadores, tipo caballos que se escapan... Por eso todos estos proyectos tienen que tener detrás una seguridad, sobre todo económica, de asesoramiento científico, y muchas veces la gente se suele animar mucho y se emocionan y hacen proyectos que terminan mal. Por eso hay que ver, el rewilding está bien, pero no todo es rewilding. O sea, meter un animal en la naturaleza así por así no sería rewilding. ¿Tenéis alguna cosa vosotras sobre el rewilding? Que no sé si en alguna otra especie puede haber... No, y hay un concepto que quería comentar que está muy relacionado con el turismo, que es que a raíz del rewilding ha empezado a crecer como una tendencia en redes sociales que está apoyada por muchos científicos, sobre todo conservacionistas, que es el reasilvestrar las redes. Y lo que se está intentando es que empiecen a desaparecer estas imágenes, ¿no?, de interacciones de animales disfrazados, animales haciendo gracias o gente
con muy poca distancia y junto a animales, a que se potencien las imágenes en redes sociales de la fauna en su hábitat, comportándose como tal, interaccionando con otros de su misma especie. Y ahora se está haciendo mucho hincapié en esto. Se ha hecho hasta el hashtag, hay muchos fotógrafos de conservación y muchos científicos trabajando en eso y potenciando y como premiando estas imágenes para que empecemos a cambiar nuestra idea y de que los animales están allí para estar en contacto con nosotros y para nosotros, y coger la importancia, ¿no?, de verlos en el hábitat, comportándose como tal y con sus funciones que tienen como tal en la ecología, que son clave para que esto siga funcionando realmente bien. Qué interesante. Pues esto nos lleva, yo creo que a hablar de los safaris, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues es la actividad, ¿no?, con animales más respetuosa por esto, ¿no? Porque hay un distanciamiento y porque, bueno, no interfieres a priori, ¿no?, en su vida, pero igual, ¿no? Hay que tener claro, ¿no?, esas prácticas pues eso, no perjudicarles. Entonces, la primera pregunta sería esta, ¿no? Como la actividad, ¿no? Entre comillas, para tener una experiencia con los animales, si es así, cómo ayuda, ¿no?, a la vida animal en cuanto a términos de contribuir, ¿no?, en su conservación y en su preservación. Primero, más que safaris, yo hablaría de avistamientos en general y de safaris como uno de los avistamientos más populares, porque el safari sería el avistamiento de animales en su hábitat, pero con un coche, ¿no? O en medio de la sabana. Mientras que encontramos avistamiento de cetáceos, porque normalmente se hacen en algún tipo de barco, aunque también se puede hacer desde otros lugares. Avistamiento de primates, avistamiento ornitológico, y hay muchos tipos de avistamiento. Entonces, dentro de los avistamientos, que es la observación de fauna en libertad, encontramos un tipo que se ha popularizado mucho, que son los safaris. Que hay gente que se cree que solo se hace en África, pero también se puede hacer en otros sitios, por ejemplo, en Sri Lanka o en Estados Unidos, en algunos parques naturales. Importante, una cuestión que ha dicho Laura antes, igual que el rewilding, o sea, cualquier alternativa o cualquier proyecto o cualquier actividad buena, en el momento que está hecha por el ser humano, como no somos perfectos, si lo hacemos mal ya no tiene ningún sentido, y en vez de ser algo realmente con un fondo bueno, puede pasar a ser todo lo contrario. Podemos cargarnos un hábitat, podemos generar un problema con una especie en particular o incluso con todo el ecosistema. Así que a la hora de hacerlo, más que decir que sí, es una alternativa ética, pero que es muy importante hacerla bien, porque si no se hace bien, deja de ser una alternativa ética. No. ¿Y qué protocolo, no? Te podríamos tener así, por poner el ejemplo de safaris en Tanzania, ¿no? ¿Qué protocolo de buenas prácticas tenemos que tener así como referencia? Yo diría, distancia de seguridad es una de las cosas más importantes que hemos de tener en cuenta, ¿no? Una vez establecemos la distancia de seguridad, ver cómo nos acercamos, porque podemos acercarnos más o menos, de qué forma lo hacemos. Por ejemplo, en el tema de los safaris, igual que los avistamientos con cetáceos, muchas veces es importante apagar motores, hacer poco ruido. Hemos de partir de la base de que la clave es observar a los animales de la forma más, ¿cómo diría?, sin interaccionar e influir en su vida. Es muy difícil meternos en un ecosistema sin hacer ninguna mella, pero ha de ser la mínima. Esta ha de ser la cuestión. Entonces, no ir con música alta, que parece una tontería, pero yo he visto coches que van con música haciendo safari o que van gritando haciendo safaris, y deberíamos, pues, el ruido mantenerlo lo más bajo posible, apagar motor siempre que podamos, no acechar a los animales. Por eso decía, muy importante no solo la distancia de seguridad, sino el acercamiento. Si nosotros apagamos motor y los animales son los que se acercan bien, pero
cuando un animal se aleja de nuestro medio de transporte o de nosotros, hemos de entender que no quiere interaccionar, que estamos molestando y por tanto tenemos que dejarlo tranquilo. Un tema también muy importante es el tema de avistamiento y el número de coches, que eso es algo que estamos viendo últimamente en medios de comunicación, porque se ha visto aberraciones tipo 50 coches con un solo animal o 20 coches persiguiendo a un animal que está cazando. Luego, otro tema que ya hemos sacado antes, conocer un poco la etología de los animales. Por eso siempre decimos que es bastante importante ir de la mano de un guía experto. Si nosotros vamos con un guía experto que sabe interpretar y conoce los animales, primero no habrá accidentes, podremos evitarlo, y luego también podremos evitar molestarlos. Porque normalmente se ve cuando estamos molestando, pero si no conocemos los comportamientos de los animales, pues se nos puede pasar por encima. Y hay cosas que sí que debemos tener muy claras. Hay muchos accidentes que pasan cuando hay crías de por medio, pero parece que a veces la lógica nos falla. Cualquier madre lo dice así tal cual, yo mataría por mi hijo, ¿no? E incluso cualquier familiar. Entonces, cuando en un grupo hay una cría, cuando hay una madre con cría, siempre que hay crías, hemos de extremar todo, pero el doble. Más distancia, más cuidado, más calma, menos ruido y si vemos que molestamos, retirarnos. Perdona que te corte, Andrea, en este punto, porque esto que estás mencionando de la cría es otra vez, ¿no? Volvemos al tema de la foto, que es que parece también que buscamos como momentos clave, ¿no? La caza, el momento justo en el que dan a luz, ¿no? Tampoco hace falta no molestarnos en estos momentos, o sea, acercarnos justo en estos momentos tan claves que a lo mejor, por lo menos nosotros en Hacia el Salvaje, intentamos también encontrar el encanto al león dormido, ¿no? O sea, que tampoco. Bueno, y otro de las grandes recomendaciones es llevar una cámara con un buen objetivo. Así, si quieres la foto, la puedes obtener, pero a distancia y sin molestar, y llevar prismáticos. Para mí son dos herramientas claves en una observación buena. Y esto se puede extrapolar a cualquiera, porque cuando se va a ver la berrea, dicen que lo mejor es hacerlo pues con prismáticos y telescopios y hacerlo desde distancia, porque claro, es un momento en el que los animales se están comportando de una forma precisamente por algo y tiene un objetivo y una función en la naturaleza y en su ciclo vital. Entonces, si tú interfieres, estás rompiendo ese ciclo. Y hemos de empezar a aprender, ¿no?, el tema de las distancias. De hecho, cuando nosotros hacemos un protocolo con las agencias, muchas de las recomendaciones vienen por el problema del ser humano, ¿no? Hay otra de las recomendaciones que parece de cajón, que es no bajarte del coche cuando no sea una zona habilitada, pero yo misma tengo fotos de gente fuera de coches. Porque quieren el selfie o quieren la foto más cercana o quieren... De hecho, en Sri Lanka, uno de los principales problemas que tienen es que los elefantes están muy acostumbrados al ser humano, los coches de safari se acercan porque la persona se quiere grabar al lado y claro, de tanto en tanto hay un accidente. Pero es que no estamos teniendo en cuenta pues esto, las distancias, los comportamientos y no estamos respetando la naturaleza. Sí, es evidente que el problema lo tenemos siempre nosotras. Última pregunta, que yo ya sabía que esto no iba para mucho, pero fue poniendo punto y final. ¿Cómo identificamos santuarios y centros de rescate responsables y que no nos la cuelen? Porque ya hemos visto que hay veces que puede pasar. Sí, pues yo creo que una de las cosas más importantes es intentar poner un poco en qué objetivo tiene ese centro, ¿no? Porque muchas veces tú ves el centro y está claro que el objetivo es el disfrute del visitante. Entonces ahí igual sí que hay que cuestionar si ese centro es un centro de rescate real o no, porque principalmente, o para mí tendría que ser el objetivo principal de un centro de rescate, la recuperación y el bienestar de los animales que están ahí dentro, no el disfrute de los visitantes.
Entonces, qué actividades se realizan allí es lo que más pistas nos va a dar sobre si es un centro de rescate real, un santuario, o es algo que realmente se está explotando a los animales para obtener un beneficio económico y esto, ¿no? Entonces, si tenemos contacto en el centro con los animales salvajes, ya es indicativo de que allí no está habiendo realmente un foco en el bienestar de los animales, sino el disfrute. La cría también, o sea, hay crías en el centro, si hay crías, ¿por qué? ¿De dónde vienen esas crías? Si son crías que se van a quedar en el centro de por vida o hay un trabajo realmente de intentar devolverlas a la naturaleza, ¿eso existe o no existe? O sea, como centrarse muy bien en cuál es la función de esas actividades y el por qué, ¿no? Sobre todo con elefantes nos encontramos muchísimas veces que se venden como centros de rescate o centros o santuarios y lo que se hace en el centro es toca, bañar a los elefantes, alimentarlos. Esos animales son animales salvajes que no nos necesitan, que están allí justamente que seguramente por una causa humana que los ha sacado de su hábitat natural y los ha obligado a vivir en cautividad, porque muchos de esos animales ya no van a poder volver a la libertad. Entonces, ¿qué hacemos con ellos, ¿no? Creo que, o sea, hay muchísimas más cosas, no sé si complementar. Yo creo que lo has resumido súper bien, porque podemos ponernos, ¿no?, en si hay cría o no hay cría, si el centro está pensado por y para el animal o no, si ellos se relacionan entre sí, pero es que al final la clave es lo que ha dicho Alodia, es cuál es el objetivo de ese centro, que la gente venga, los visite, los vea, los disfruta y tal, o es realmente un sitio que se preocupa de esos animales, los está rescatando, se centra en el bienestar de ellos y las visitas es algo complementario con lo que aprovechan para explicar la problemática, concienciar y además obviamente seguir adelante, porque también han de sacar, normalmente son entidades sin ánimo de lucro y de algún sitio han de sacar dinero y tirar adelante el proyecto. Pero cuando estamos hablando de un centro que, por ejemplo, hace baño, yo a las personas pero los elefantes necesitan que cada día pase gente para bañarlos. ¿De verdad lo pensamos? No, queremos nosotros bañarlos porque nos hace sentir bien, porque tenemos la foto, la experiencia, es divertido. Por lo tanto, eso ya nos da una pista clarísima. Y eso es lo mismo con alimentarlos, con el selfie o la caricia. Todo esto es por y para el turista. Los animales, como dice Alodia, no nos necesitan. Pero Andrea, que las visitas sea algo complementario no estoy de acuerdo, porque tú sabes y conocemos muchos centros que básicamente viven de las visitas. O sea, tú puedes tener el objetivo bueno, real, de que quieres salvar esos animales, de que los quieres incluso reintroducir. Y tenemos casos de que el objetivo es muy bueno, pero al final van bajando el listón. ¿Por qué? Porque si no vienen visitas, no pueden seguir manteniendo los animales en el centro. Entonces, nuestro papel es buscar ese equilibrio, ¿no? Nos ha pasado con algunos centros, Andrea, y ya lo ya sabéis algunos nombres. Que sí, el objetivo era bueno, pero están como... claro, ¿quieres que el turista se lo pase bien? Sí, porque si no se lo pasa bien no vendrá. ¿Dónde está la raya? ¿De qué manera se lo puede pasar bien sin interferir en la vida de los animales? Yo creo que el kit de la cuestión es eso, ¿no? Pero que vivan de los turistas, pues en principio no debería ser así si tuvieran subvenciones, si fueran millonarios los que abrían en los centros, pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces, ¿cómo equilibramos que tengan esa entrada de dinero de turistas responsables, como es nuestra campaña, y que ellos no hagan nada que pueda interferir en la vida de ese animal, ¿no? Ese equilibrio es el que muchas veces está un poco afectado. Es que al final estamos siempre en lo mismo y se puede hacer símiles, pero es que esto lo hemos hablado antes. Si todas las personas buscan la visita con el contacto, la foto y demás, esos centros que lo hacen bien no recibirán el mismo número de visitas. O también la otra, que yo a veces le digo a la gente, si no puedes ir a visitar un centro, también puedes hacer una donación por la labor que hacen para ayudar a sus animales. Pero parece que no, que si no podemos ir, tocar al animal y fotografiarnos con ellos, no ayudamos al proyecto.
Y es complicado porque no reciben ayudas de los gobiernos. Muchas veces se están responsabilizando de animales que no son suyos, no es su competencia, pero están allí solucionando un problema que debería estar solucionando las administraciones, ¿no? Entonces sí, es eso, que las problemáticas son más grandes y todas tienen un más allá del que no es tan sencillo como, ¿no? Se soluciona así y Sí, punto. no hagas esto y ya está. Sí. No. Es un enfoque más holístico, claro, claro, o sea, es la demanda, ¿no? Que nosotros como turistas ejercemos, que si la cambiamos y no vamos buscando ese toca-toca, ¿no? Que tanto aludís, pues evidentemente la oferta también va a ser diferente y luego lo que creo que siempre pasa, ¿no? En esta sociedad es cuando solo se tiene como objetivo el lucro económico. Si ya partimos de esa base, pues ya es que todo se desmonta, ¿no? O sea que entiendo, Laura, esa preocupación de encontrar ese equilibrio y que la involucración de todos los agentes en estos casos es básica para llegar a una situación que favorezca, ¿no? El bienestar de los animales y del planeta. Vamos, es que al final siempre es lo mismo, ¿no? Cuando el sistema capitalista está justo siempre rigiéndolo todo, ¿no? Cuando es el lucro económico el que siempre impera. Pues ya estaríamos. Yo por mí me quedaría con vosotras horas, ¿no? Hablando de estos temas porque la verdad que creo que hace falta eso, mucha concienciación, mucha información y bueno, el tener, ¿no? las cosas claras para que como turistas, o como personas simplemente, ¿no? Pues hagamos todo lo que esté en nuestra mano para el bienestar animal. Pero os quería pedir un esfuerzo más y es que en todos nuestros viajes hacia lo salvaje nos acompaña un diario, un cuaderno de viaje donde vamos dejando las reflexiones o las preguntas que nos genera cada jornada. Pues también por esto, ¿no? que comentábamos, ¿no? Para no quedarnos solo con esa capa tan superficial y seguir ahondando en las experiencias que tenemos. Así que hoy con vosotras me gustaría de alguna manera pues también hacer lo mismo, ¿no? Que para cerrar pues me dierais una reflexión o una pregunta que os gustaría dejar de alguna manera aquí anotada para que esa persona que nos está escuchando al otro lado pues pueda seguir, ¿no? alimentando ese fuego que hoy hemos encendido hoy aquí. Laura, comenzamos contigo. Bueno, yo una frase que he dicho antes, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que si tú quieres saber si ese animal está bien o mal, mírale a los ojos, comunícate con él. Entonces yo creo que enseñar a observar es algo muy importante que tenemos muy poco trabajado en nuestra sociedad, porque queremos todo con prisas ¿no? Queremos ir a un zoo y ver muchas especies en muy poco rato. Pues yo creo que mi frase sería mírale a los ojos y él te dirá cómo está. Gracias, Laura. Andrea. Pues yo sí, enlazando un poco, le diría a las personas que nos pongamos más, ¿no? Como se dice siempre, lo de ponte en los zapatos de los demás, pues haz lo mismo, pero con los animales. Ponte en su lugar, porque a veces nos es súper fácil, ¿no? Juzgar algo así. Ah, no, están muy bien cuidados, pero ve y métete tú, que eres tú ese animal y que vives así, si realmente te gustaría. Porque de verdad, esto con los niños a nosotros nos funciona muchísimo. Y al final es empatía, si yo estuviese allí todo el día atado o pasando de mano en mano o toqueteado por desconocidos cada día, realmente una caricia sería una caricia, tiene el mismo valor para esa persona que para el que la recibe. Entonces, el ponernos en la piel del otro. Interesante. Gracias, Andrea. Alodia. Pues yo, sabiendo que nuestras acciones van a tener un impacto en la zona y en los animales, creo que estaría muy bien que pudiéramos hacer una reflexión de cada una de nuestras acciones y poder hacerlas de forma más consciente y que podamos preguntar, informarnos y hablar de todo esto antes de viajar para poder actuar de forma responsable con los animales y todo.
Genial, Alodia. Pues muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer. Yo no sé si convocaros para una segunda ocasión, porque yo creo que tenemos cháchara para rato. Muchísimas gracias. A ti, Ana. Gracias. Gracias por dar voz a los animales otra vez. Y a ti que nos estás escuchando, pues muchas gracias también por llegar hasta el final. Y decirte que si quieres seguir profundizando en turismo responsable con animales, en las notas del podcast en hacialosalvaje.net te he dejado algunos enlaces que pueden ser de tu interés. Y bueno, decirte también que hay muchas probabilidades de que este sea el último capítulo de esta temporada. Hasta después del verano o bueno, a lo mejor sale algún episodio diferente, no lo sé. En cualquier caso, donde siempre estaremos en contacto es a través de la newsletter Hermanas de Tierra, donde voy compartiendo las historias de las mujeres que hacen posibles nuestros viajes, así como acceso a bonus, talleres y diarios de viajes. Nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.